Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo estamos? En este vídeo voy a hablar un poquito sobre anatomía, sobre el músculo deltoides. Espero que os guste, que os aporte y que le deis utilidad en vuestro día a día. Comenzamos. Vamos con el músculo deltoides. El músculo deltoides es un músculo fundamental del hombro. En este sentido, es de destacar la parte de la función muscular. Si vamos a trabajar con una persona, debemos de conocer su origen, inserción, irrigación, inervación y función. Vamos con la parte de la función, que sé que es la que más os gusta. En este sentido, si yo voy a coger y voy a trabajar con una persona, debo de saber que si voy a trabajar sobre su porción clavicular, esa porción clavicular es la porción en la cual realizo la flexión del hombro. Ese movimiento de anteversión del hombro es el que está trabajando en la porción clavicular, la clavícula. Y también trabajo en la rotación medial. Cuando hago una rotación medial, participa la clavícula. Entonces, la gran mayoría de la gente tiende a trabajar la rotación medial en los gimnasios. Y esa rotación medial participa el músculo subescapular. Músculo subescapular trabaja en la rotación interna o medial. Este sería el origen en color rojo. Bien. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, 1:40. Vamos a ver si hacemos 3 minutos y sobra. Rotación medial, flexión del hombro o anteversión del hombro. Ya hemos visto ese músculo subescapular que participa en ese movimiento. Segunda opción, porción clavicular, no, porción acromial. Porción acromial. Si hemos comentado anteriormente que el acromion es el techo del hombro, eso significa que en esa zona, en esa eminencia ósea, se produce un movimiento, que esa porción acromial es de participación, por ejemplo, en la abducción del hombro. Cuando yo elevo el hombro por encima de, a partir de los 15 grados, participa el supraespinoso. Cuando yo cojo y sobrepaso ese movimiento hacia arriba, llega un momento que llego a los 90 grados y puedo pinzar este músculo supraespinoso y causar dolor, inflamación, etc. Entonces, músculo supraespinoso es el músculo predominante en la abducción del hombro, en la porción acromial. Y por último, la porción espinal. La porción espinal, que sería el movimiento de extensión del hombro o retroversión, no retracción escapular, retroversión del hombro. Participa en esa extensión del hombro el músculo rotadores externos del hombro, como son el redondo menor, el músculo también, aquí está arriba el músculo redondo menor. También participa el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, supra e infraespinoso. Entonces estos tres están participando y es clave tenerlos en cuenta cuando realizamos esa extensión de hombro y esa rotación externa del hombro. Cuando hacemos esa rotación externa del hombro, participan esos músculos que forman parte del manguito de rotadores, pero el subescapular participa en la rotación interna. Es un músculo solo y le estamos dando ahí, dale que te pego. No, para atrás, rotación externa. Fortalecer en esa rotación lateral y en esa extensión. Por tanto, la gente suele predominar el trabajo sobre la porción espinal. Esa porción espinal suele trabajarse en mayor medida. Cuidado en la porción acromial con los grados, porque ya sabemos que cuando subimos en esa abducción del hombro, la escápula rota y el trapecio y el músculo supraespinoso están trabajando. Por tanto, si le ponemos carga, mayor riesgo de lesión. Si nos pasamos en el movimiento y no buscamos que trabaje la escápula, pues también mayor riesgo de lesión por la técnica del ejercicio.
Así que nada, compañeros, que tengáis en cuenta las diferentes porciones del hombro a la hora de trabajar con los ejercicios de fuerza en el gimnasio. Vamos con ello. El músculo deltoides. El músculo deltoides es un músculo que forma parte del hombro. Es un músculo que es fundamental tener en cuenta su origen, que sería en la clavícula, tercio lateral de la clavícula. Si aquí tenemos la clavícula, lateral significa que va más hacia el exterior, la parte más externa. Si esta es la parte más interna de la clavícula, iría hacia el esternón. Pero el deltoides va más hacia la parte más externa. ¿Por qué? Porque en esa parte externa está el acromion. Por tanto, el origen de este músculo está tanto en el tercio lateral de la clavícula, la parte más externa, como en el acromion, que es el techo del hombro, como también en la espina de la escápula, fundamental. Tened en cuenta la espina de la escápula, que estaría aquí detrás y que hace que, pienso yo, que lo que hace es que este músculo sea escapular. Es un músculo que forma parte de la escápula, igual que el supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor. El coracobraquial también forma parte de la escápula, son músculos escapulares, y en cambio el pectoral mayor y el dorsal ancho son músculos del esqueleto axial. Entonces, axiales. Apendiculares también se suelen llamar. Depende del nombre, encontraremos en la literatura un nombre u otro. En este sentido, es fundamental tener en cuenta que si es un músculo escapular, tenemos que tener en cuenta los músculos donde se insertan. Este músculo he dicho que se origina en la clavícula, en el acromion y en la espina escápula, pero se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero, la parte más externa del húmero. Fundamental tener en cuenta esta parte de la inserción. ¿Y dónde se inerva? ¿Qué nervio está inervando este músculo deltoides? Porque claro, si me duele el hombro, tendré que saber un poquito de anatomía. Y en este sentido el nervio axilar. El nervio axilar que está inervando el músculo deltoides. También inerva el músculo redondo menor. Es un nervio que inerva dos músculos. El deltoides, que he comentado hace un momento, y que estaría aquí, se puede ver aquí, deltoides, aquí estaría el trapecio, deltoides, y este sería la espina de la escápula, comenté anteriormente, eso es. Y decir que es fundamental tener en cuenta que el nervio axilar, que va también al redondo menor, que estaría aquí, estaría afectando a ese músculo y por ende habría que quitarle tensión, estirar los músculos, masaje, etcétera, calor en la zona. Fundamental, el nervio axilar forma parte del plexo braquial y en este sentido forma parte del fascículo posterior. Fascículo posterior, hay fascículo posterior, fascículo medial, fascículo lateral dentro del plexo braquial, que es un conjunto de nervios que van a afectar al brazo y es clave tener en cuenta que forma parte de los fascículos, no es nervio o rama propia de, que sería la zona supraclavicular, los músculos por encima de la clavícula. No, este músculo, al ser un nervio axilar, pasa por debajo de la clavícula. Por tanto, ya nos está dando
señales, esa nervio axilar nos está dando señales de por dónde puede estar afectado este músculo, y claro, que al llegar al brazo, a la tuberosidad deltoidea del húmero en su inserción, pues posiblemente también llegue a la mano. Por tanto, tenemos que ver el cuerpo humano de forma muy global y atendiendo muy bien a su estructura. En este sentido, la irrigación sanguínea también, bueno, es un dato importante a tener en cuenta, que forma parte del cuerpo humano, esa irrigación sanguínea que sería la arteria circunfleja humeral posterior.